muchas gracias por haber venido en este día tan maravilloso que tenemos, pero bueno, tenemos un buen conferenciante y merece la pena hacer el esfuerzo. Yo voy a leer una nota que me ha pasado como presentación porque no me la sé de memoria, así que la leo para que veáis un poco a quién vamos a escuchar hoy. Se llama Fran García y bueno, es de Perú, lógicamente, es periodista e investigador social, ha hecho colaboraciones en diferentes revistas, tanto a nivel de temas sociales como temas relacionados con el tema libertario, grupos anarquistas y todo esto, ¿no? Dice, aquí pone una cosa que a mí me ha gustado mucho, también dice que ha sido coautor y publicó ensayos en libros sobre la historia del anarquismo y las izquierdas en Latinoamérica, o sea que de alguna manera es un poco relacionado con el tema de la izquierda, no sé si solo de Perú o también a nivel de Latinoamérica en general, ¿no? Bueno, actualmente desarrolla asesoría política dentro del sindicalismo de base y construcción barrial en Lima y Perú. Fue militante de organizaciones anarquistas como la Unión Socialista Libertaria, Corriente Libertaria, fundador de periódicos como Avancemos o Lucha Libertaria. O sea que de alguna manera pues, tenemos un buen compañero libertario que además seguro que nos va a ilustrar sobre la situación social y política de Perú, que no es nada de la raya, y sobre todo en las próximas elecciones que va a haber en abril, seguro que hay una gran pelea dentro del país. Bueno, pues dejo con Fran García. Venga. Gracias, compañero. Buenas noches a todos, compañeros, compañeras. En principio agradecerles el tiempo que se dan para poder estar aquí y compartir algunos minutos en un día que está un poco complicado, ¿no? Por el tema climatológico, no es fácil para uno, para quienes estamos aquí o trabajamos, salir un poco de casa, ¿no? Pero en fin, y por lo mismo les agradezco estar aquí y escuchar un poco y sobre todo al final de mi participación conversar un poco sobre el asunto, ¿no? Y de paso también me agrada muchísimo contar también entre el público, no solo compañeros como ustedes, sino compañeros peruanos también, que seguramente van a poder aportar algunos puntos más sobre lo que está pasando ahora mismo en Perú. A ver, en principio, a nosotros desde el movimiento social allí en Perú nos interesa un aspecto elemental que siempre lo digo de entrada, que es un poco romper el cerco mediático en el cual estamos nosotros inmersos allá en esta región de Sudamérica, ¿no? Para esta parte del mundo, para Occidente, para Europa en general, de Perú se conoce poco o nada. Y lo poquísimo que se conoce, principalmente aspectos de turismo, cuestiones que tengan que ver relacionados en temas de mercado, comercio y gastronomía por ahí, pero no más. Entonces, de pronto, los mismos elementos, los mismos actores que el sistema peruano, que el Estado peruano incentiva como atractivos turísticos, por ejemplo, gente de las regiones del interior del país, de las comunidades indígenas, que son vistas como elementos importantes para atraer el turismo, al mismo tiempo son criminalizados cuando estos elementos se atreven a participar en política, por ejemplo. Entonces aquí vamos un poco a desmenuzar ese asunto. Decíamos nosotros ahora, un poco el tema de la charla de esta reunión es el terrorismo de Estado que se vive en Perú y la criminalización de la protesta social que ahora mismo se está dando en nuestro país, en Perú, en Sudamérica. Y de pronto para alguna gente que ya conversaba de estas cosas estos días que estaba acá en España, me decían que les resultaba un poco llamativo, por decirlo menos, ¿no? La tipificación del terrorismo de Estado. Suena un poco, de repente, términos mayores, ¿no? Y lo que se vive en Perú no es menos que eso. Así de clara es la cosa. Ahora mismo hay una normalización de este periodo de criminalización de la protesta, de una represión que se ha agudizado a todo nivel, que se está visibilizando a través de las bases sociales e incluso a través de la participación política institucional. Es decir, el movimiento de oposición ahora mismo en Perú se ve de forma transversal afectado por el tema de la criminalización, que está lógicamente en monopolio de los sectores de la ultraderecha, bajo el contubernio de las Fuerzas Armadas, o las Fuerzas Regionales, las Fuerzas Represivas y la oligarquía no solo peruana, sino regional. Y Perú, en este contexto de represión y de criminalización y de convulsión social en este nuevo periodo a nivel regional en Sudamérica, Perú juega un rol clave. Eso como puntos de entrada para ir desmenuzando. Ahora bien, para entender un poco lo que pasa en Perú en los años recientes y al menos en el periodo de los últimos 5 años post-pandemia, digamos, que es el periodo que nos interesa visibilizar y exponer, que es el periodo donde se han dado las últimas masacres, las últimas muertes, las últimas víctimas del Estado
el Estado controlado por la derecha en Perú, habría que hacer un contexto histórico y poco pasar, retroceder hasta la década del 80. Perú en la década del 80 entra en un proceso de conflicto armado interno. Tenemos una conflictividad álgida, tenemos unos picos bastante fuertes en cuanto a situaciones de guerra interna, a través de que dos organizaciones políticas se van a las armas, se levantan en armas y plantean un escenario de lucha armada contra el Estado, contra los regímenes de los 80. En ese contexto habría que mencionar, por ejemplo, que uno de los dos grupos armados, que es probablemente el que mediáticamente alcanzó más notoriedad fuera de las fronteras de Perú, es el Partido Comunista, al que le denominan Sendero Luminoso, ¿no? Partido Comunista que se construye a partir de una identidad, de una construcción teórica política maoísta, y con una lectura particular del maoísmo incluso, una lectura particular que tiene que ver incluso con posiciones bastante deterministas, muy mecanicistas, con una visión incluso metafísica, mesiánica, de la forma de cómo aplicar directivas políticas y de cómo hacer, y para nuestra percepción, cómo no hacer también una revolución. La otra organización en armas fue el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, una guerrilla estructurada más en la lógica clásica de las guerrillas post-revolución cubana, con una indumentaria típicamente de las guerrillas de este contexto, de la década de 60-70, con una ideología marcada dentro de lo que podríamos resumir como una suerte de guevarismo, ¿no? Un marxismo-leninismo guevarismo. Ambas estructuras políticas, con sus interpretaciones militares de la situación del momento político del Perú, se levantan en armas y la respuesta del Estado, lógicamente, es el aplastamiento, la respuesta militar. Y la respuesta militar en el Perú se traduce no solamente en un escenario de confrontación o de represión dentro del marco legal, porque también se van a crear, se va a formalizar o se va a normalizar la aparición de comandos paramilitares, por ejemplo, que van a, bajo la lógica de los asesores del Estado en la década del 80, eran necesarios para poder aplastar estos focos de subversión en los diferentes puntos del país. Entonces, en el escenario de los 80 en nuestro país, asistimos a un periodo de fragmentación fuerte, brutal. El tejido político del Perú se va a descomponer a niveles bastante alarmantes. La población en general, entendiendo esto como la clase obrera y los movimientos populares en general, se ven afectados por este conflicto entre dos fuegos cruzados. En medio de este conflicto interno está justamente lo que llamamos de manera general el pueblo, ¿no? Que es la clase obrera, los movimientos populares, incluidos sectores como las comunidades indígenas, las comunidades campesinas. Están exactamente al medio. Y en este proceso en la que, valgan verdades, en un inicio, esta lucha armada, estos levantamientos armados de parte de las organizaciones que ya les mencioné, tuvieron un apoyo casi general en diversos sectores del interior del país, de la zona andina del Perú. Hubo un apoyo popular importante, visible y militante, a partir de cuestiones tan concretas como que en estas regiones donde había rezagos claramente de atraso en cuanto a abandono del Estado, había inexistencia de las instituciones públicas y había inexistencia de los servicios básicos para las poblaciones, no había ni agua, ni luz, ni carreteras, ni escuelas, ni nada. Sendero Luminoso se muestra como un primer espectro claro, concreto, de poder solucionar las cosas o poder tener una representatividad a sectores populares que nunca tuvieron representación de nada. Y eso, a partir de ese punto es que se puede entender ciertos apoyos iniciales de comunidades organizadas, comunidades campesinas principalmente, del Ande, como decíamos, a estos grupos armados en la primera parte de la década del 80. Esto rápidamente también se va a desdibujar, se va a deslucir justamente por las lecturas o por las imposiciones de modelos incluso ajenos a las realidades complejas que se vienen a dar en diferentes puntos de la realidad del contexto geográfico del Perú. Hay un aspecto que siempre fue debate, que fue discusión para las izquierdas, para los movimientos populares en nuestro país, y es la lectura política que hacía del periodo o la lectura del país que hacía Sendero Luminoso, por ejemplo. Y bajo esa lectura, ¿cuál era la propuesta revolucionaria que se debía implantar o construir en un escenario como el nuestro? Para el caso de Sendero Luminoso, la respuesta partía de implantar un maoísmo, digamos, ortodoxo, bastante dogmático en el sentido de que no estaba abierto a discusiones, a debates desde las izquierdas, sino a la imposición vertical de un modelo que pudo haber funcionado en un contexto geográfico de Asia, en este caso China, pero que no tenía por qué funcionar en otro contexto distinto de cualquier parte del mundo, porque, a ver, cada región, cada pueblo tiene contextos
socioculturales diversos, que arrastran historias diversas, hay composiciones culturales distintas que exigen a que las propuestas o las apuestas revolucionarias tienen que construirse desde abajo, tomando en cuenta los contextos inmediatos donde les toca vivir, y no imponerse desde arriba, porque la respuesta es el fracaso, y es lo que se vio en los 80 en Perú. Entonces, en este contexto de conflicto armado es que la población está en medio de este fuego cruzado, hay desplazamientos masivos de muchas comunidades del interior del Ande, del Perú, de la zona centro, hacia la capital, que está en la parte costa, en la parte centro-costa del país. Se reconfigura una nueva recomposición del mapa geográfico en nuestro país, y aparecen nuevos elementos tanto de criminalización, de persecución, como también de autorganización de sectores que tienen que tomar algún tipo de iniciativa o incluso partido en este escenario de conflicto. Cuando va terminando los 80, vamos a ver que, por ejemplo, el primer gobierno de un partido allá que se llama el APRA, que es un partido histórico, que siempre, no sé si cabe la comparación, pero sería más o menos como el PSOE nuestro, porque es un partido que nace bajo un contexto de nacimiento de orígenes obreros, socialdemócratas, populistas, pero con el devenir de las décadas termina alineándose abierta y descaradamente con lo más rancio de la oligarquía y la derecha en el Perú y Latinoamérica. Ese partido, fundado en la década del 20, llega por primera vez al gobierno en el 85. Y esa gestión, el 85 al 90, es donde se va a iniciar estos procesos, por ejemplo, de la aparición sistemática de operativos paramilitares. Se forma un grupo paramilitar muy conocido y que es responsable de importantes actos, masacres, atentados contra la población civil bajo el argumento de que eran terroristas, Comando Paramilitar Rodrigo Franco, oficiado por este partido. Se dan, entre otras cosas, por ejemplo, crímenes atroces como el bombardeo a penales donde estaban los presos políticos de estos grupos subversivos y otros presos políticos más de las izquierdas. Se hace atentados ahí, hay masacre, hay mucha gente, muchos presos que mueren bajo el argumento de que hay que aplacar al costo que sea cualquier levantamiento, motín o rebelión de corte comunista, dígase terrorista, y mostrar el país hacia afuera como un país pacificado, democrático, en vías de desarrollo, ¿no? Dicho sea de paso, el APRA es parte de la Internacional Socialista, ¿no? Igual que el PSOE. Entonces, y justo en estos años le tocaba un poco asumir el secretariado internacional, entonces había que mostrar al Perú como un país donde la subversión y la conflictividad interna estaba controlada. Esto origina que en el 89 para el 90 hay una nueva campaña para los nuevos comicios, para un nuevo gobierno, y en los 90, para la selección del 90, hay un contexto bien interesante, ¿no? Aparece en la escena política un personaje que era y sigue siendo muy famoso para la intelectualidad no solo peruana sino internacional, Mario Vargas Llosa. Participa en política como líder de una alianza de partidos de derecha, asumiendo una política típicamente liberal, frente a un personaje que para entonces era un completo desconocido para la política nacional, Alberto Fujimori. Un desconocido en el escenario de la macropolítica, digamos. Y que curiosamente, cuando Fujimori, en su condición de catedrático de una universidad pública de allá de Lima, de la capital, recibió apoyo de las izquierdas, por ejemplo. Sectores de la izquierda estuvieron alrededor de muchos proyectos en los cuales estaba involucrado Fujimori cuando políticamente era un desconocido. Ambos van a la segunda vuelta en las elecciones de Perú, se impone Fujimori. Fujimori gana con una propuesta muy populista, una propuesta donde recogía cierto descontento de los sectores sociales frente a las propuestas típicamente liberales e incluso elitistas que planteaba Vargas Llosa como una solución a la crisis de los 80. Fujimori gana, y lo que se viene en adelante es un periodo de construcción y fortalecimiento de lo que ya conocemos como una dictadura cívico-militar, donde se impuso una dictadura a sangre y fuego, compartiendo el rol de mando entre la parte civil, que sería Fujimori, y la parte militar también, bajo la asesoría de un personaje muy siniestro para la política peruana, que fue agente formado por la CIA, Vladimiro Montesinos, que fue el asesor político directo de Fujimori. Apenas iniciado el gobierno de Fujimori, se replantea nuevamente recrudecer y agudizar estas políticas sistemáticas de lucha antisubversiva, de lucha contra el terrorismo. El año 91-92, por ejemplo, los 2 primeros años de la dictadura,
ya se evidencia el carácter reaccionario y antipopular y criminal del régimen cuando, por ejemplo, se dan casos que años después entran a ser tipificados como crímenes de lesa humanidad. En el año 91 se da una masacre a 18 personas en una fiesta privada en un barrio popular, en un barrio obrero de Lima, bajo el argumento, el Servicio de Inteligencia del gobierno dijo, bueno, en esa reunión se sospecha, hay el aviso de que posiblemente hay unos cuantos elementos terroristas, entonces la consigna, que lo dice el propio jefe de este grupo parapolicial, cuando es llevado a juicio, dice, la consigna de nosotros, que fue una orden directa expresa desde lo más alto del gobierno, era, si en una reunión familiar, ya ni siquiera política, familiar, se sospechaba o había alguien que decía que posiblemente hay un terrorista ahí, la consigna era mejor que mueran todos a que ese posible sospechoso escape con vida. Entonces, esa ecuación, esa lógica se aplicó de manera sistemática a lo largo de los 90. Bastaban sospechas, bastaban indicios, bastaban supuestas posibilidades que el Servicio de Inteligencia iba construyendo para imponer esta consigna de que ahí hay terrorismo y había que aplastarlo al costo que sea. Y esa forma de hacer política, esa forma de gestionar las crisis de parte del Estado se fue normalizando y hoy es lo que tenemos como una normalidad en el escenario político. El año 92 también, en el régimen de Fujimori, por ejemplo, se da otro hecho bastante sonado dentro de los crímenes de Estado, que es la masacre y la matanza de estudiantes de una universidad pública. Luego de un atentado en un barrio burgués en Lima, que es reivindicado por el Partido Comunista Centro Luminoso, al día siguiente la respuesta de las fuerzas policiales fue ingresar de manera arbitraria y violenta al campus universitario donde estaban las viviendas, las habitaciones de los estudiantes de esta universidad pública, los sacan a rastras, los torturan, los interrogan supuestamente por vínculos con el terrorismo, por ser parte de este atentado. Entre los estudiantes estaba un profesor también, y la respuesta una vez más fue la tortura, el asesinato y la desaparición de los cuerpos. Entonces, eso fue otro crimen que también quedó incluso como uno de los, no solo de los crímenes más fuertes o que luego le obligan a ir a juicio bajo una serie de procesos que toman muchísimo tiempo, ojo, porque Fujimori gozó de impunidad durante muchísimos años, aún con evidencias, aún con condenas, luego él goza hasta de amnistía y todo lo demás, que vamos a ir un poco para eso. El 92 es otro año clave para nosotros. El 92, el régimen de Fujimori es protagonista de un autogolpe de Estado. Disuelve el Parlamento, disuelve los poderes constitucionales, disuelve la Constitución de ese momento e impone una nueva Constitución. Disuelve la Carta Magna que teníamos heredada del 79 de un proceso distinto, de un proceso que con todos los vaivenes era un proceso mucho más democrático y participativo. Y en el 92 se construye y se impone una nueva Carta Magna, una nueva Constitución a la medida de la dictadura. Y en esta Constitución, en el capítulo económico, se introduce de manera formal el neoliberalismo en nuestro país. Y se introduce a mansalva, es decir, se impone una ola privatista, pero totalmente agresiva. Muchas de las empresas públicas, empresas estratégicas, empresas donde laboraba mucha gente afiliada a sindicatos con presencias importantes en luchas sociales, son privatizadas y los trabajadores son despedidos irregularmente, de forma arbitraria, muchos de los cuales siguen en juicio con el Estado hasta ahora, por ejemplo, porque no se les reconoció ningún tipo de indemnización luego de esos despidos masivos arbitrarios. Entonces, lo que hace Fujimori es entregar todas las empresas públicas, por ejemplo, no sé, las mineras, en fin, y otras más, a corporaciones extranjeras, que imponen una lógica distinta que evitan, por los medios que sea, que se formen sindicatos, por ejemplo. Aquí también entramos en un periodo de crisis sistemática a lo que es el sindicalismo actual en el Perú. O sea, las empresas dentro de esta lógica neoliberal son amparadas por las medidas que dicta el propio Ministerio de Trabajo, el propio gobierno. Si bien es cierto, la Constitución en la letra nos dice que en Perú el trabajador tiene derecho a sindicalizarse, que el sindicato para el trabajador es un derecho constitucional, en la práctica no pasa así. Ahora mismo, por ejemplo, estaba hablando ayer con unos compañeros que han formado sindicatos en diciembre, por ejemplo, en una empresa del sector de la agroexportación en la parte norte de Perú, Piura, y ya el sindicato ha sido legalizado. Los dirigentes han sido despedidos y los sindicalistas de base están siendo acosados, están siendo llamados a las oficinas para o dejas el sindicato o te vas del trabajo porque detrás de ti hay mucha gente que quiere tu puesto de trabajo. Entonces,
Esa lógica se impuso con Fujimori y se normalizó, se le dotó de una estructura legal, tanto desde la Constitución como de las normativas en cuanto a reglamentación de derechos laborales. El Parlamento, lógicamente, también aquí juega un rol importante. Y esa fue la lógica que se impuso en los 90. El neoliberalismo como modelo económico de que lo privatizó absolutamente todo, que precarizó el trabajo a todo nivel, que persiguió y desarticuló los sindicatos y las federaciones obreras a nivel nacional, que generó esta precariedad en el trabajo, por ejemplo en Perú, herencia de la dictadura, es que del 100% de la población económicamente activa, de la gente trabajadora, un porcentaje totalmente reducido, que no llega ni al 10%, está dentro de la formalidad laboral, es decir, tiene acceso a un contrato, tiene derecho a los beneficios laborales. Más del 90% no, porque está en un sistema de subempleo o de desempleo o de empleo precario, pero que para el sistema esto se nos vende como la ilusión de lo que ya se conoce como el emprendedurismo, ¿no? Como que emprende tu negocio, sé tu propio jefe, no te ganes problemas con el patrón, con el empresario, porque el empresario al final no es tu enemigo eres tú mismo, y si tú te esfuerzas y te sacrificas un montón, algún día podrás ser como ese empresario. Esa lógica neoliberal, esa lógica capitalista es la que gana terreno en el tema cultural en Perú, y es la normalidad ahora mismo, ¿no? Entonces, en los 90, por un lado estamos con el tema del neoliberalismo, las privatizaciones a mansalva, los despidos masivos, y también por otro lado estamos con las persecuciones y la implementación de estas medidas que el gobierno denominaba como lucha contra el terrorismo. Se implementaban una infinidad de estructuras, tanto en el foro legal, con fiscales, con jueces amañados, con muchos de ellos montajes, y al mismo tiempo esta dicotomía o este factor de supuestamente Fujimori, el dictador, y su régimen, de decir, nosotros bajo un estricto control del país y de políticas de pacificación logramos derrotar el terrorismo, que es la consigna que vende el Fujimorato ahora al país, y que es lo que le vale, por ejemplo, a la hija del dictador para seguir en campaña, la supuesta victoria de Fujimori sobre los sectores subversivos, a los que ellos llaman terrorismo, pero al mismo tiempo el hecho de que para cada elección, cada 5 años en Perú hay elecciones presidenciales donde el voto es obligatorio, siempre aparece nuevamente Sendero Luminoso como un factor que genera zozobra, que genera incertidumbre. Entonces, acá hay una cosa contradictoria y hasta risible, ¿no? O sea, si el fujimorismo se adjudica una victoria clara y contundente sobre el comunismo, sobre el terrorismo en el Perú, ¿cómo es que de pronto aparece cada cierto tiempo remanentes y rezagos? ¿Y cómo es que cada vez que haya movilizaciones y paros nacionales y huelgas generales o movilizaciones en diferentes puntos del país, siempre el factor de fondo es Sendero Luminoso? Sendero Luminoso está detrás de esto, está detrás de aquello. Cuando hay una protesta, hay una huelga de algún sindicato o alguna lucha de sectores campesinos o del sector de la agroexportación o de las comunidades indígenas, siempre el factor Sendero está presente. Entonces eso nos dice una cosa clara, ¿no? El tema de Sendero Luminoso es un factor funcional, vital y elemental y necesario para que la dictadura y la línea política del fujimorismo se valide en el tiempo. Necesita a esta contradicción que es Sendero Luminoso, incluso a niveles alucinantes y alarmantes de invenciones de psicosociales increíbles. O sea, nosotros en Perú estamos ya acostumbrados permanentemente a estos psicosociales donde cada lucha social, cada movilización, cada protesta, por más mínima que sea, incluso los que están en el ámbito de reclamar derechos, defensa de derechos humanos, o aumentos salariales, o reposiciones a despedidos, tiene que ser atravesado por la lógica de que Sendero Luminoso está metido ahí. Se ha normalizado al punto de que hoy en Perú, por ejemplo, ya no hace falta que uno tenga militancia comunista o anarquista o socialista, incluso los sectores liberales, de lo que ellos autodenominan de centro, son tipificados como terrucos, terruco es el peruanismo para la palabra terrorismo, ¿no? Entonces, hoy cualquier pensamiento disidente, crítico, incómodo al status quo que controla la ultraderecha es tipificado como terrorismo. De ahí es que en Perú se habla mucho de la cultura del terruqueo. Cualquier persona, esa reunión, por ejemplo, para Perú es una reunión de terroristas de todas maneras. Entonces, incluso estaríamos sujetos a que haya un allanamiento, y no es una exageración. O sea, allá las cosas así. Ahora, cuando Fujimori cae en 2001, el régimen cae
cae envuelto en una serie de cosas. Por un lado, es cierto que la movilización social fue permanente, hubo movilizaciones y escenarios de lucha y de combatividad permanente que posibilitaron, que generaron fisuras en las bases de la dictadura para que esto caiga. Lo que también es cierto es que la dictadura cae envuelto en actos de megacorrupción que estaban embarrados hasta la coronilla. O sea, el fujimorismo, como toda dictadura, como todo régimen de facto, como toda estructura jerárquica autoritaria que incurre en el terrorismo de Estado, no deja de estar también inmerso en actos de megacorrupción, lógicamente. Y en Perú teníamos episodios curiosos que mientras el régimen perseguía a los remanentes subversivos del comunismo en Perú, al mismo tiempo le vendía armas a la guerrilla de las FARC en Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, el doble rasero de una dictadura que nunca le interesó pacificar absolutamente nada, simplemente era construir un imperio de megacorrupción a partir de la zozobra, a partir del miedo, a partir de la persecución a cualquier sector disidente. El 2001 cae Fujimori envuelto en casos de megacorrupción, decíamos, donde se evidenció a través de la prensa, porque se filtraron videos donde se mostraba que el asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, esta gente le decía, citaba en las oficinas del Servicio de Inteligencia, citaba a todo el mundo. Por esa oficina pasaron desde parlamentarios, diputados, ministros, congresistas, artistas, músicos, directores de medios de comunicación, periodistas. Nadie dejó de faltar a las citas que los convocaba el Servicio de Inteligencia para comprar las conciencias. Se les entregaba fajos y fajos de dólares, y eso justificaba o eso explicaba que durante el régimen de los 11 años de dictadura que tuvimos en el Perú, prácticamente todos los medios de comunicación, desde la televisión, la radio y la prensa escrita, estaban alineados con la dictadura. O sea, la población, el pueblo, el trabajador común y corriente iba a la calle y tenía en el kiosco la ilusión de que tenía como 20 periódicos diferentes, entre comillas, pero al final era lo mismo. Había una concentración de medios, todos pagados por una sola línea editorial, comprados por el sistema, por el Estado, para lavarle el rostro al dictador, para legitimar una dictadura que cada vez era más abierta su andar, su intromisión en caso de terrorismo de Estado. Entonces, se evidenció esto, se visibilizó, se expuso el nivel de podredumbre que había dentro de la dictadura y se llamó o se entró en un periodo donde supuestamente había que pasar la transición de la dictadura a una democracia. De transición, aquí en España ya han sabido bastante ustedes, compañeros, que muchas de esas transiciones son cosas, hay que cambiarlo todo para que al final nada cambie, ¿no es cierto? Entonces, esas transiciones en nuestro país significó que se fueron dando diversos gobiernos, cada 5 años turnándose en el poder, y muchos de ellos en campañas electorales siempre con la misma consigna, Vamos a cambiar la constitución del régimen de la dictadura, vamos a echar abajo todo rezago del Fujimorato, vamos a investigar los casos de crimen de Estado, de corrupción, y se va a refundar el país prácticamente para que no quede nada de lo que pasó antes con la dictadura. En los hechos esto no solo no pasó, sino que se fue fortaleciendo cada vez más desde las sombras o desde los controles subrepticios que el fujimorismo nunca perdió. Fujimori dejó el poder, bueno, dejó el gobierno, mejor dicho, pero nunca dejó el poder. El poder siempre estuvo en manos de los mismos sectores políticos de siempre. Y prueba de eso es que en los gobiernos posteriores, desde el 2001 hasta el 2020, que se fueron turnando uno tras otro, incluso algunos de ellos con consignas y banderas supuestamente de izquierda, supuestamente socialistas, como tuvimos, por ejemplo, a un ex militar, Ollanta Humala, que levantó una política nacionalista de defensa de los intereses de la patria, alineado un poco, entre comillas, con lo que fue el socialismo del siglo XXI de la órbita bolivariana, pero que en los hechos significó un continuismo neoliberal más. En los hechos no solo no revisó nada del capítulo económico de la Constitución, no solo no revisó los temas de rezago que habían quedado de la dictadura, sino que la siguió profundizando. Y hay una cosa también importante que hay que rescatar, ojo, en un país como el nuestro, que se sigue preciando democrático, que se sigue preciando de respeto o independencia en los poderes del Estado y todo lo demás, tenemos una constante permanente a la cual no escapa ningún régimen, ningún gobierno. Desde los 80 en adelante tenemos que en cada gobierno, incluso hemos tenido periodos presidenciales tan breves como de una semana, por ejemplo, en los últimos 10 años hemos tenido hasta 8 presidentes en el Perú, lo cual ya nos muestra un poco el síntoma de inestabilidad
y de confrontación permanente entre el Parlamento, que está controlado totalmente por las fuerzas de ultraderecha encabezadas por el fujimorismo, y el régimen que toma el Ejecutivo, que a los hechos es irrelevante, porque al final la línea la determina el Parlamento. Sin embargo, en cada gobierno, decíamos, desde los que han cumplido sus 5 años hasta los que han sido vacados o los que han tenido menos tiempo en el gobierno, no existe un gobierno que esté exento de tener muertos en protestas sociales, por ejemplo. En Perú se ha normalizado tanto el tema de la represión que hoy es común ver o saber que una movilización social, ya no hablemos de huelgas, ya no hablemos de lucha contra la policía en las calles, de barricadas en las plazas, movilizaciones sociales por temas diversos, desde gratuidad de la enseñanza, desde acceso a la salud, desde reposición a los pedidos. Cualquier movilización social está sujeta a que va a haber asesinados en la movilización. Y no solamente en el interior del país, sino también en la capital, en Lima. Entonces, esto nos constituye un diagnóstico de que en Perú la herencia que generó la dictadura es regímenes que han entendido de que la forma de generar un gobierno pacificador, democrático, es a través de la implantación de medidas represivas que van desde la persecución, los montajes policiales, los allanamientos a locales, hasta los asesinatos a compañeros, a compañeras, a gente que está ahora mismo en lucha. Para ir corriendo un poco con el tiempo y llegar al escenario actual que tenemos ahora mismo, del 2020 en adelante, post pandemia, ocurre un fenómeno interesante en nuestro país. Y es que el Perú, otra característica curiosa es que el Perú en toda su vida republicana no tuvo un gobierno de izquierdas, no hubo un presidente de izquierda, siempre fue la derecha la que se fue turnando en el poder. Las derechas liberales, las derechas más reaccionarias, las derechas conservadoras, los militarismos que llegaron por golpe de Estado, siempre fueron un poco la constante en las tomas de mando del gobierno, salvo una experiencia del 68 al 74, que fue un gobierno, hay discusiones sobre esto, pero en general podríamos denominarlo un gobierno progresista desde las Fuerzas Armadas, con Velasco Alvarado, que ingresó en el derecho también por golpe, pero generó unos procesos sociales que hoy también son vitales para la discusión y al mismo tiempo son rechazados furibundamente por las derechas. Con Velasco, el 68, o sea, en el periodo 68-74, se da, por ejemplo, en Perú la reforma agraria, que no la tuvimos hasta esa época, ¿no? Un periodo donde incluso, valga un poco el comentario aquí, se da un proceso en el que el Estado asume un concepto de cogestión entre el Estado y las comunidades, los sindicatos y las cooperativas, de poder administrar la vida económica a nivel de cooperativas. Y en este proceso es que, por ejemplo, aparecen elementos libertarios, compañeros libertarios, actuando a nivel de base en las cooperativas o incluso actuando a nivel de asesoría al gobierno mismo para radicalizar el concepto de cogestión hacia el modelo de autogestión y cooperativismo participativo a nivel nacional. Y en este contexto llega a Perú un compañero bastante conocido por el movimiento libertario aquí español, Abraham Guillén, que venía luego de estar perseguido en Argentina, va para Perú, se contacta con los libertarios de Perú, ingresa a tener algún tipo de participación importante, incluso teorizando la autogestión como un modelo de construcción de masas a nivel nacional. Eso se vio cortado el 75 de manera brusca, cuando un nuevo golpe se da y toma el gobierno el general Francisco Morales Bermúdez, bajo la línea regional de lo que se conoció como el Plan Cóndor, ¿no? Un plan orquestado, diseñado y auspiciado por Estados Unidos para imponer regímenes de ultraderecha que puedan cortar de manera flagrante, de manera virulenta, cualquier posible avance popular, cualquier posibilidad de que el comunismo se desborde a nivel latinoamericano. Con el Plan Cóndor nosotros tuvimos a un general también que cortó de raíz y de forma reaccionaria, lógicamente, impuso también medidas de terror para controlar los espacios de poder populares que se iban gestando a nivel de las bases. Sin embargo, también hay que rescatar el año 77, contra esa dictadura se da una gran movilización nacional en el Perú. Volviendo al tema actual, entonces decíamos esto, que Perú nunca tuvo un gobierno de izquierda hasta que el año 2020 aparece en el escenario político un partido que jugó un rol importante en los últimos 5 años, Perú Libre, un partido que se define a sí mismo como marxista-leninista. En un escenario como el nuestro en Perú, donde cualquier posibilidad de análisis desde las izquierdas es criminalizado, es perseguido e incluso culturalmente mal visto,
porque lo que se heredó de la dictadura para la sociedad peruana en general es que se nos impuso una cultura del miedo, de la despolitización, del apoliticismo en todo caso, de una apatía tan fuerte. Se instrumentalizó estas nociones liberales, muy burguesas, de un individualismo exacerbado donde si estoy bien yo y si puedo comer yo, el resto no me interesa. Entonces, y eso afectó directamente incluso a los sectores populares, sectores de clase obrera, ¿no? No es casual que en años recientes partidos como el de Fujimori, con la hija a la cabeza cada vez que campaña, en sus sectores votantes mayoritarios, están sectores populares, están sectores de la clase obrera, por ejemplo, ¿no? Donde ha calado muchísimo este discurso de alineación, de levantar y defender políticas que no nos corresponden como clase, sino que son las de ellos. Pero ahí es donde la derecha o la ultraderecha ha ganado terreno mucho en esta batalla cultural. En 2020, decíamos, aparece Perú Libre como un partido que se muestra como una estructura descentralista, un poco oponiéndose a este centralismo limeño, muy típico en nuestro país, donde siempre se nos impuso la lógica de que el Perú estaba reducido a Lima y que fuera de Lima no existían mayores cosas interesantes políticamente hablando. Entonces este partido rompe un poco, o busca romper un poco ese monopolio centralista, y se va a la campaña presidencial, y pone como figura presidenciable a un personaje que también era desconocido, más allá de que en 2017 figuró como vocero, como delegado, como dirigente de una huelga de profesores, de un sindicato de profesores en la capital, que fue una huelga larga, conflictiva, pero exitosa. Pedro Castillo. Pedro Castillo es el candidato al que este partido Perú Libre lo lanza como cabeza de lista, digamos, ¿no? como el candidato presidencial. En este escenario, el país en general entra en un desconcierto, porque no se sabe quién era él, o sea, no había una apuesta previa hacia este partido. Lo curioso es que pasa en la segunda vuelta. En Perú tenemos un abanico grande de partidos en campaña. No es como otros países que tienes, no sé, 2, 3 partidos como máximo, ¿no? O sea, en nuestro país tenemos hasta más de 25, hasta 30 partidos en campaña, con una variedad bastante variopinta de propuestas políticas que van desde la ultraderecha a la derecha hasta la izquierda, pasando por la socialdemocracia, o sectores movimentistas, ciudadanistas, sin ideología aparente, pero que igual levantan banderas neoliberales. Entonces, en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, que fue el 2021, la consigna fue clara por el movimiento social en Perú en general. Había que articularse y sumarse a una lucha contra la posibilidad de que la hija del dictador pueda tomar el gobierno. Se cerró filas a todos lados. Hubo una expectativa, y hay que decirlo porque sí hubo una expectativa bastante interesante, se analizó, se vio como una suerte de posibilidad de hacer algún tipo de ruptura desde los marcos constitucionales, una ruptura democrática, algún tipo de fisura desde arriba, para poder aperturar la participación política a los movimientos sociales, a los sindicatos, etc. Y es por eso que justamente en esa línea y en la línea de contrarrestar el avance de la derecha fujimorista, que tras de ella se reunía todo lo más oscuro del fascismo local, es que se hizo una campaña en favor de Castillo. Castillo logra asume el gobierno, luego de un periodo también de conflictividad, porque una vez que Castillo gana las elecciones, la derecha peruana no le permite, no hay un reconocimiento democrático a que la izquierda haya ganado por primera vez un marco electoral en el Perú. Se genera un nuevo escenario de estabilización, incluso políticos importantes de la ultraderecha van a Europa, van a Estados Unidos, buscando un poco tener reuniones con la ONU, con la OEA, con partidos importantes, para buscar desconocer las elecciones en Perú y evitar de que la izquierda por primera vez asuma un gobierno. Pese a eso, Castillo asume en julio del 21. Pero aquí entra un escenario también importante de mencionar. Castillo en campaña, o bueno, lo que estaba alrededor de este proyecto, decíamos, generaba la posibilidad de visibilizar lazos o aperturar posibilidades a sectores sociales históricamente postergados y desplazados. Una vez que asumen el gobierno, esto no se da. Hay un distanciamiento, hay una suerte de entrampamiento político desde arriba, y los movimientos sociales, las centrales sindicales, las federaciones regionales, los frentes de defensa, que en un momento estaban decididos y estaban a muerte en un Castillo, se ven
desairados, desilusionados porque no hay una respuesta inmediata. Y lo curioso es que de julio del 21 al cierre de ese año, es la ultraderecha peruana la que sí se rearma, la que sí se fortalece, la que sí se visibiliza y la que sí consigue nexos y lazos por todas partes. Empezamos a ver un escenario de movilización de ultraderecha en nuestro país que no teníamos un precedente en años anteriores. En Perú, claro que siempre hubo ultraderecha movilizada y auspiciada y apoyada por los militares, por sectores del empresariado, la oligarquía peruana. Pero en este escenario de 2021 aparecen movilizados hordas, gente de grupos juveniles con banderas hispanistas, con banderas con las siglas esta de MAGA, del grupo de pro-Trump, incluso con esvásticas, con una serie de parafernalia fascista ajena a la idiosincrasia peruana. O sea, hay una importación de una estética y una simbología de ultraderecha que no era propia, no era originaria de nuestro país. Y eso se ve abiertamente. Entonces había una cosa espectacular en el sentido de que se esperaba un fortalecimiento desde las izquierdas a partir de que el gobierno le abra las puertas a la gente. No se dio esto, y lo que sí se dio fue un fortalecimiento de la ultraderecha, que en las movilizaciones que ellos convocaban con sectores empresariales en contra del comunismo, no tenían ningún tipo de obstáculo, ningún tipo de represión de la policía, ninguno. Entonces, eso fue generando una nueva inestabilidad política. Castillo entra en un proceso de tumbos en la que no puede estabilizarse para poder completar siquiera una medida política del gobierno que pueda ser visiblemente en beneficio de la población. Frente a él tiene un parlamento obstruccionista controlado por el fujimorismo que genera una inestabilidad por todos lados que le impide cualquier tipo de reforma mínima y lo empieza a asfixiar, lo empieza a arrinconar, lo aísla al punto de que lo va separando incluso de los elementos que inicialmente rodeaban a Castillo, ¿no? Tanto su partido como los ministros, en fin. Y Castillo se va rodeando de asesores o de un gabinete ministerial que no va a responder o que no sintoniza con las demandas sociales, por ejemplo. Ahí se ve nuevamente un divorcio claro entre el clamor popular, entre el descontento social y las medidas que se implementan desde arriba. Hasta que se llega a diciembre del 22, donde Castillo sale a dar un mensaje a la nación y dice: disolvemos el Parlamento, cerramos el Parlamento nacionalista y llamamos a un nuevo proceso y todo lo demás. Y lo curioso de este proceso es que su entorno inmediato, su asesoría inmediata, tanto su primer ministro como su gabinete más cercano, debió mostrarle un panorama en el que Castillo seguramente confió y dijo que era posible, era viable un cierre del Parlamento, aún saltándose ciertas medidas constitucionales que no permitían ese cierre en ese momento. Y cuando Castillo da el mensaje del cierre, a los 20 minutos es detenido por la policía. Toda la evidencia decía que Castillo había sido vendido, ¿no? Había sido parte de un proceso de pacto entre... Se pedía la cabeza del presidente para poder pasar a una nueva transición donde la ultraderecha vuelva a recuperar el poder, el control que había perdido en esos últimos años. Y Castillo cae, se le detiene, se le empieza a procesar por delitos como rebelión, como golpe de Estado, por ejemplo. Al final esas figuras no llegan a cuajar porque no existe esa medida, y se le condena, a Castillo sí se le condenó, está con un proceso de condena ahora de más de 11 años por intento de rebelión. Esa es la figura que se le impone. La que asume el mando después de Castillo es la segunda, la vicepresidenta, Dina Boluarte, que meses atrás, en mítines, en campañas, en alocuciones bastante enfáticas había dicho: si la derecha toca a Castillo, yo me voy con él, no voy a quedarme ni un minuto más en Palacio si el presidente lo toca. Y cuando Castillo lo saca, ella asume contenta y feliz al instante la toma de mano. Aquí claramente está que, había ya un negociado previo, ¿no? La vicepresidenta había pactado de negociar con las fuerzas de derecha en el Parlamento para poder sacar a Castillo y asumir ella como títere del Parlamento, para allanarle el camino a lo que vendría ahora mismo a pasar. Con Dina Boluarte en el gobierno significaba de que había una alianza sobrevestiza bajo la mesa con el Fujimorismo. Keiko Fujimori, que estaba llena de investigaciones y sanciones y sentencias por temas de corrupción, de lavado de dinero, de nexos con el narcotráfico, en estos años en la que Dina Boluarte fue presidenta, se le limpió de todo, se le limpió absolutamente de todo. La cabeza de la mafia
de ultraderecha en nuestro país fue limpiada en todos los fueros legales, los grupos de investigación fiscal la limpian. Y a cambio, ¿qué recibe la presidenta? Inmunidad y apoyo y protección del Parlamento en casos de crímenes de Estado como los que se cometió. Porque en diciembre del 22 a marzo del 23 se dan olas de movilizaciones populares en todo el país, sobre todo en el sur del país, que es la zona donde se generan más conflictos sociales, donde existen comunidades aymaras, quechuas, que no permiten, por ejemplo, que estuvieron en desacuerdo con este nuevo golpe de Estado a la derecha, y se van a movilizaciones. Y la respuesta del gobierno, con Dina Boluarte, que meses atrás decía representarles a estos movilizados, es la masacre. Se asesina, según cifras oficiales del gobierno, según cifras oficiales que se han reconocido, y las cifras oficiales siempre se quedan cortas, se han podido determinar más de 60 asesinados en ese lapso de diciembre del 22 a marzo del 23. Asesinados en movilizaciones sociales con disparos a la cabeza, disparos al pecho. Es decir, no han sido disparos fortuitos, no han sido en el fragor de que el policía se vio asediado, tuvo que defenderse de la turba. No, fueron disparos selectivos a la cabeza, al pecho, incluso muchos de ellos con videos registrados de francotiradores en torreones, incluso de iglesias. O sea, a ese nivel. Hay el hecho, por ejemplo, puntual de un asesinado, un manifestante en la plaza, le disparan al pecho, cae al pavimento, y al frente estaba un centro de salud, sale del centro de salud un enfermero para socorrerlo, y al enfermero que lo está atendiendo le disparan y lo matan. A plena luz del día. O sea, eso no pasó a escondidas, pasó frente a todos, frente a las cámaras. Y eso está documentado, y eso está registrado, y esas muertes tienen nombre y apellido. Entonces, después de esas masacres, porque fueron masacres, se asesinó muchísima gente, el hecho que el tema quedó no solamente impune. El año pasado el Parlamento limpió de cualquier investigación a la vicepresidenta, la presidenta Dina Boluarte, la limpió de cualquier responsabilidad, y mantiene el discurso de que fueron hechos aislados, y que sé que alguna responsabilidad debe ser de algún policía que actuó mal, cuando cualquiera que tiene un conocimiento mínimo de cómo es el accionar de la policía sabe perfectamente que el policía no actúa por mando propio. Hay una cadena de mando. Las responsabilidades implican desde el policía que efectúa el disparo hasta la responsabilidad política, lo más arriba, desde el gobierno, el ministro, el general, el coronel, que da la orden para que esto se efectúe. E incluso hay versiones, hay testimonios de policías que dicen, sí, nos dieron la orden para asesinar, no para reprimir, no para controlar, para asesinar. Entonces, y por si eso fuera poco, ahora en Perú estamos con los familiares de las víctimas, de los asesinados en este periodo del 23, decimos allá que se les asesinó 2 veces. ¿Por qué? Porque luego de varios meses, durante el 23, 24, el 25, los familiares lograron, mediante movilizaciones y presiones, hacer que el Poder Judicial y el Ministerio Público conformen grupos fiscales de investigación para determinar responsabilidades judiciales, penales y políticas. Se avanzó en poder esclarecer quiénes fueron los responsables. Ahora, hace un mes, el 7 de enero, el actual fiscal de la Nación, que fue puesto por el Parlamento fujimorista, dijo de lo más alegre que esos grupos de investigación fiscal se desarticulan y quedan en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son investigaciones amañadas y auspiciadas por el chavismo internacional, por los sectores progres que quieren ver desestabilizar el país. Así que quedó en nada. Las investigaciones que habían avanzado para determinar responsabilidades hoy están en nada. No hay responsabilidad de ningún tipo. Las muertes han quedado impunes. Se les ha asesinado 2 veces. En los hechos y en las investigaciones. Y como suma de esto, por ejemplo, un cineasta que también es compañero que conoció, Javier Corcuera, estuvo en Perú recogiendo los testimonios de los familiares, de las víctimas, yendo en la zona para poder recopilar toda esta información y generar un producto audiovisual, una película, un documental película, que se estrenó hace poco en Perú, donde se recoge todo este testimonios de primera fuente, de manera cruda, cómo es que vivieron estos meses de terror, y cómo es que las familias aún siguen en el desconcierto total y en la peor de las impunidades. Esta película también fue censurada, por ejemplo. O sea, es que la ultraderecha en Perú lo controla absolutamente todo. O sea, hay niveles de intromisión de censura y de control desde el Parlamento, las instituciones públicas, el sector judicial, los medios de comunicación mismos. Al compañero cineasta en un principio se le dio una cantidad determinada de salas y horarios buenos para que la gente pueda ir a ver,
Y llegado el día del estreno, de la cantidad de salas, pongámosle 40, solo te dieron como 5 salas en todo el Perú, con horarios que eran 2 de la tarde, donde nadie pudiera ver. O sea, había una censura flagrante para que la gente no se entere de esta película. Sin embargo, meses atrás se financió una película con un cineasta español que está allá, que hizo una película para lavarle la cara a unos comandos militares que en la década de Fujimori, el año 97, rescataron a las rehenes de la embajada japonesa que fueron capturados por los guerrilleros del MRTA. Y esa película se mostró como que el Estado, el régimen de Fujimori, actuó de la forma más eficaz, milimétricamente diseñada. Se le muestra a Fujimori como un estratega, como un estadista, como un mariscal de campo que supo guiar a las tropas, a los comandos, y hacer una operación perfecta de rescate de rehenes para rescatar al país de la guerra del terrorismo. Y no se dice, por ejemplo, que en ese periodo también, en este hecho puntual, cuando se dio la toma de la embajada de guerrilleros emergentistas, que fue la última acción armada del MRTA, el año 97 para el 97, cuando entran los comandos militares en el régimen de Fujimori, también se cometen crímenes, asesinatos extrajudiciales. Hay testimonios de los propios rehenes que dicen, al menos de los 14 guerrilleros, 3 se rindieron y a esos 3 se les asesinó en la cabeza. Y por si eso no fuera poco, al día siguiente sobre los cadáveres aparece Fujimori paseándose, caminando sobre los cadáveres, pisándolos como una forma macabra de decir, yo estoy sobre los terroristas, ¿no? Pisándolos, sí, literal, esas fotos están en internet. Y por si eso fuera poco, ahora la hija del dictador ha recreado esa imagen. Hace 2 o 3 días en sus cuentas oficiales de redes sociales recreó esa imagen de ella caminando por una escalera muy parecida a la donde caminó su padre, recreando y diciendo, vamos a volver por el camino del fujimorismo como siempre fue. Es decir, la respuesta va a ser siempre la misma, ¿no? Mano dura, que eso implica terrorismo, represión a todo nivel, control total de las instituciones del poder, del Estado como tal. Entonces, decíamos, ya para ir terminando todo este tema, estos asesinados en la parte sur del Perú siguen estando en un marco de impunidad porque no solo no hay, se eliminó cualquier posibilidad de investigación. La única posibilidad que tienen los familiares es de recurrir a tribunales internacionales, con todo lo que eso implica, procesos largos, apelaciones, lógicamente desgaste económico, para poder llevar su caso a buena luz. Y es el único camino que ha tenido la gente que ha sido afectada por el Estado. Los familiares de los asesinados durante la época de Fujimori han encontrado justicia solamente cuando han recorrido foros internacionales, cuando su caso ha sido visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Porque en el Perú la justicia sigue siendo controlada por la misma minoría política de siempre. Ese es el común denominador. Ahora mismo, ya para cerrar con esto, por ejemplo, el botón de muestra, mientras venía para acá, la noticia en Perú era la siguiente, ¿no? Se acaba de condenar por crímenes a un ex coronel del ejército por violaciones a los derechos humanos, por crímenes, por abusos sexuales en una comunidad de la selva central del Perú, Huánuco, una parte del Perú, donde él, al mando de un grupo de más o menos 5 militares, entraron a una población y nuevamente, bajo la excusa de que ahí se sospechaba que había un terrorista, lo que se hizo fue encontrar a una familia, a un grupo de gente que era más o menos unas 12 personas, un poco más, se asesinó a los varones, a la madre que estaba, una mujer de 40 años, una mujer que era la mamá, que estaba con su niña de 6 años, se les asesinó después de violarlas brutalmente a las dos. Entonces, estos crímenes, que también estuvieron documentados, que hay testimonios, en Perú no tuvieron nunca ningún tipo de eco, no fueron acogidos. Se tuvieron que llegar a instancias internacionales para que eso para que se resuelva, para que se le exija al Estado que acoja este caso, que indemnice y que se le dé una condena ejemplar a este coronel en retiro por esos crímenes en ese contexto. ¿Y cuál es la respuesta del Parlamento? El actual presidente del Parlamento en el Perú, personaje ultra siniestro de ultraderecha, Fernando Rospigliosi, que es la personificación del fascismo más rancio que podamos ver, ha dicho que cómo es posible de que siquiera se lleve a juicio a héroes del país, a héroes que lucharon contra el terror comunista, y que cualquier exceso es una nimiedad. Eso no debe tomarse en cuenta en un escenario de guerra, que lo que hicieron las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, la Policía, fue pacificar y fue luchar por todos los peruanos contra el terror comunista.
Y cierra porque saca un comunicado en sus redes sociales diciendo, entre otras cosas, diciendo, bueno, ¿quieren guerra? Vamos a dar guerra. O sea, como que no van a aceptar estas sentencias de tribunales internacionales y mucho menos de tribunales nacionales contra los militares. Así de flagrante. Eso no lo dice un vocero marginal de un sector facha, lo dice el presidente del Parlamento de Perú ahora mismo, que es un vocero de lo más rancio del fascismo. Y que curiosamente en los 70 fue militante comunista, ¿no? Fue de un sector de izquierda, de las más radicales, de las que llamaban a la lucha armada. Curiosamente en Perú tenemos de que hoy muchos de los elementos más macartistas, más reaccionarios, más fascistas, vienen del comunismo de los 70 y los 80. Tuvieron militancia en los 70 llamando a la lucha armada, incluso muchos de ellos tomándose fotos bastante curiosas, ¿no? En las plazas públicas, llamando a la lucha armada, llevando fusiles de madera, talladitas, ¿no? Para mostrarse como valerosos guerrilleros. Esa gente hoy son de los que están diseñando todo este camino para que el fascismo muestre su rostro y ya no tenga vergüenza de ser fascismo como siempre fue, ¿no? O sea, antes llamarle facha a alguien era como vergonzoso. Hoy ya pareciera que es hasta signo de orgullo, ¿no? Y lo último, en Perú estamos ahora mismo en periodo electoral. En abril de este año son las elecciones presidenciales y tenemos encabezando las encuestas las posibilidades de tomar el gobierno a Keiko Fujimori, la hija del dictador, con todo lo que esto significa, con toda la vuelta al pasado y con todo el terror que se le viene a los movimientos sociales, o Rafael López Aliaga, que es el actual alcalde de Lima, de la capital del Perú, y que también es otro vocero de la ultraderecha, militante del Opus Dei, y que de tiempo en tiempo, cada vez que viene acá a España, en Madrid se reúne con gente de Vox, y ha dicho en campaña, este personaje ha dicho que si él llega al poder, lleva a la gente de Vox a Perú, porque lo de Vox es de admirar. Y hay que copiar y hay que tener asesorías en temas políticos, económicos, legales, con la gente de Vox, porque es importante. Y de hecho este personaje ya estuvo aquí en Madrid hace unos meses en un congreso que hizo Vox con todos los grupos de ultraderecha, los partidos de ultraderecha de Europa, y Rafael López Aliaga dijo, ¿no? Es el momento de la reconquista, de que Occidente reconquiste y que empiece a derrotar de una vez por todas al comunismo que quiere imponer y todo el discurso y la verborrea de las derechas, ¿no? Entonces ese es un poco el escenario que ocurre en Perú. Un poco bastante cuesta arriba, bastante complicado. Los movimientos sociales están ahora mismo enfrentándose a un escenario en la que va a depender mucho de qué es lo que pasa en Perú después de abril de este año. Y ojo, decía al principio, la represión, las persecuciones y el macartismo no solamente se da a nivel de bases, que claro, somos los más afectados nosotros, los que venimos de la clase trabajadora, los movimientos sociales, sino también a nivel de participaciones institucionales y de la partidocracia dentro del juego electoral. Por ejemplo, ahora que estamos en campaña, uno de los partidos de izquierda con más posibilidades de poder conseguir algunos votos más y poder probablemente pasar incluso a una segunda vuelta, su candidato ya fue retirado de campaña, se le acusó de terrorismo, se le condenó por terrorismo y está ahora, bueno, se le acusó y está preso por terrorismo. O sea, la derecha busca sacarse del camino a todo mundo, O sea, hay una cuestión, decíamos, un terruqueo, o sea, una criminalización desmedida que alcanza desde los sectores populares, la clase obrera y los movimientos populares, hasta personajes que pueden ser de sectores liberales o demócratas. Ya no hace falta ser comunista ni anarquista ni nada. Simplemente basta con pedir un poco de justicia, hablar de un poco de democracia, para que en el Perú la mano de la represión o la bota de la represión caiga sobre uno y termine siendo bastante nocivo. En resumidas cuentas, va por ahí, compañeros y compañeras, y hasta ahí me quedo hoy. Vamos, eso. Gracias, compañero. Hablar poco para que hablemos todos. Quiero decir que las intervenciones no sean demasiado largas y así damos oportunidad a todo el mundo. Yo antes, de todas maneras, ya que estoy en uso de la palabra, te quería preguntar un par de cosas que explicar, que he leído en artículos, el tema de los ronderos. Ajá. Y luego otro tema que me has contado, que es el tema de la generación Z, o ya se acaba el abecedario, habrá que empezar con el número, ¿no?
ese movimiento, esa movilización de jóvenes que salen de la universidad, pero hay más participación y claro, por una parte escuchamos la represión, ¿no? El aparato represivo que hay, pero por otra parte hay movilización. Luego, tampoco hay tanto miedo en algunas personas, ¿no? Y bueno, yo ya con esto ya. A ver, con el tema de los ronderos, en Perú existe una tradición de hace mucho tiempo atrás, una tradición que tiene que ver incluso con la cosmovisión de los pueblos originarios, y es la construcción de asambleas, y las asambleas, la construcción de organismos de autodefensa. En las comunidades principalmente andinas, campesinas del norte del Perú, se aparecieron estas organizaciones llamadas ronderos. Viene de rondas, ¿no? de hacer rondas de vigilancia, de autocuidado, de seguridad colectiva para las comunidades. Estos ronderos, que son principalmente campesinos, gente de comunidades que han entendido que la composición de sus comunidades se va a mantener o se va a defender no tanto por la presencia de la policía o del Estado como tal, sino de ellos mismos autoorganizados, es que se ha generado esa dinámica y se extiende como una cosa cultural que se mantiene aún viva en muchos pueblos, principalmente del norte. Y de esa cultura de los ronderos, de ese ámbito, de ese ambiente, es que viene justamente Pedro Castillo. Y es un poco también por eso es que los movimientos populares lo validan, lo encuentran cercano o parte de la lucha social, porque los ronderos, estas comunidades campesinas, estas organizaciones de autodefensa, siempre han sido pieza importante de las movilizaciones sociales contra, por ejemplo, zonas como Cajamarca, que es el norte del Perú, en luchas contra las mineras. Hace poco, bueno, hace algunos años tuvimos picos de conflictividad contra una minera un proyecto que se llama Yanacocha, donde las comunidades, los comuneros y los ronderos fueron la punta de lanza de los pueblos movilizados en defensa de las comunidades, de su modo económico de agricultura, por ejemplo, porque las corporaciones mineras, en este caso, en este punto del país, contaminaban lagunas, contaminaban lagos, mataba a la ganadería, a los animales, porque contaminaban los pastizales, y frente a eso es que se levantan en movilización las comunidades campesinas organizadas por sus rondas campesinas, por los ronderos. Hoy incluso los ronderos en Perú apuestan por una identidad política propia. Están agrupados en una suerte de partido político que a su vez hace alianzas con otros sectores de izquierda en el norte del Perú y buscan tener visibilidad a nivel de representación del Parlamento. Tienen también una desilusión, un poco un desencanto con lo que fue el proceso de Castillo, sabiendo que Castillo fue uno de los suyos. Hoy consideran de que la mejor forma de que estas comunidades campesinas, estas rondas campesinas, estos ronderos tengan visibilidad de sus demandas es con participación política propia, ya no delegando a otros partidos que hablen en nombre de ellos, sino con representaciones propias. En el caso de la generación Z, bueno, fue un fenómeno coyuntural, ¿no? O sea, en diferentes países, vemos hace poco, ¿no? Países tan diversos como Nepal, por ejemplo, aparecen estos movimientos espontáneos de jóvenes hartados de las representaciones políticas, un poco de las repartijas entre los políticos de siempre y el Estado, no solo inoperante, sino regionario. Y ese contexto se traslada a Perú, y en Perú el año pasado tuvimos movilizaciones autodenominadas, convocadas por la generación Z, pero al mismo tiempo también, al menos en el caso peruano, se vislumbró un entrampamiento que no fue tal. Las movilizaciones que en un inicio fueron muy positivas, convocadas por mucha juventud, por gente que venía de juventud de partidos de izquierda, rompiendo con sus partidos y autoorganizándose un poco en comités vecinales, en asambleas autoorganizadas, empezaron a formar estas movilizaciones, pero de pronto se vieron infestadas o se vieron con presencia de elementos ajenos a su composición de autonomía. Y curiosamente la prensa luego daba cobertura y entrevistaba a los llamados voceros de la generación Z, y luego se descubrió, luego se hizo una investigación y se determinó que estos voceros de la generación Z eran delegados políticos de partidos de derecha, jóvenes de partidos de derecha, buscando involucrarse, buscando infiltrarse para acaparar el descontento juvenil y llevarlo a sus partidos de cara a lo que ahora es estos procesos electorales que van a terminar en abril. Entonces, se dio que lo que surgió como una movilización social espontánea de jóvenes descontentos terminó siendo infiltrado por jóvenes políticos de derechas, ni siquiera de izquierdas. Entonces, quedó ahí. Sin embargo, eso no nos dice que no haya movilizaciones, por supuesto que las hay.
Hace poco, por ejemplo, en octubre tuvimos una movilización muy fuerte en la capital, y curiosamente digo la capital porque para nosotros en Perú la capital, Lima, siempre ha sido una ciudad reaccionaria, una ciudad apática, despolitizada, una ciudad poco combativa, incluso ajena a los intereses del resto del país, porque en otras zonas sí era más combativa. Sin embargo, en Lima se dieron movilizaciones convocadas por jóvenes, por sectores sociales, que hoy lo dicen claramente, no entran en los marcos en estos juegos maniqueos que nos imponen a veces las partidocracias, que buscan solamente generar dinámica de lucha cada 5 años. Hoy en Perú lo que se ha visibilizado con tantos periodos de conflictos, tanta represión, tanta lucha, tantas idas y venidas, tantos reveses que se han dado, es que cada vez se visibiliza más una apuesta a futuro en la que los jóvenes de diferentes sectores sociales, diferentes orígenes regionales, tanto de la capital como de otros lugares, dicen: vamos a generar un espacio de lucha que traspase la coyuntura, porque las partidocracias lamentablemente se limitan o se restringen a los juegos electorales cada 5 años, y luego de eso las izquierdas desaparecen, lamentablemente, o la gran mayoría. Entonces, lo que se busca es generar una política militante que traspase coyunturas y que se posicione como alternativas viables, más allá de coyunturas, que puedan lograr articularse. Pero ese es un reto bastante grande en Perú. Hemos tenido picos altos de lucha en 2020, por ejemplo, contra un régimen espurio de Manuel Merino, donde tuvimos a 2 mártires, 2 compañeros que fueron asesinados en plena movilización. Luego hemos tenido luchas importantes a nivel de, me olvidaba también decir, en 2014 tuvimos una movilización nacional grande, protagonizada por jóvenes trabajadores, porque en ese momento el gobierno dijo que la mejor forma de reactivar la economía, de poder dinamizar y generar de que más jóvenes pasen a trabajar y dejen este espacio de ni trabajo ni estudio, sino empiecen a trabajar, era flexibilizar el marco laboral para los trabajadores. En 2014 se propuso, el gobierno y el parlamento propusieron de que las empresas reduzcan del sueldo mínimo al trabajador convencional, le reduzcan a la 4ª parte para que un joven entre a trabajar con la 4ª parte del sueldo y con horarios laborales que pasaban las 10 a 12 horas. Entonces, esclavitud total. O sea, eso se le decía, eso el Estado dijo, bueno, es la única manera para que el empresario pueda emplear a más jóvenes. Y le decían a los jóvenes, y ojo, chicos, ustedes tienen que agradecernos porque si no, no van a trabajar. Pues, ¿no? Entonces, la mejor manera para que el empresario te contrate es que te pague la 4ª parte de lo que se paga normalmente, trabajar de 10 a 12 horas a más, obviamente sin horas extras pagadas, y así vas a entrar a ser económicamente activo. ¿Qué hizo eso? Que se generen movilizaciones en todo el país. Se hizo una rebelión, una lucha fuerte contra lo que se denominó la ley Pulpín. Pulpín es un producto, un zumo, un juguito que se vende en cualquier tienda en Perú y que está destinada para los más jovencitos, un zumo para niños. Entonces, se usó ese nombre un poco de manera lúdica para determinar que este movimiento de rebelión juvenil tenía ese nombre y luchaba contra eso. ¿Qué es lo que se logró? Que el Estado retroceda en esta medida, que era claramente legalizar una esclavitud en pleno siglo XX. Eso. Tenemos, entonces, en general, pasa eso, pero con la pregunta de Generación Z fue eso, ¿no? Hoy no hay un espectro claro de Generación Z, fue más una corriente coyuntural, pero por fuera de eso sigue movilizándose muchísima gente. Ahora mismo se están movilizando en torno a los familiares de las víctimas por el terrorismo de Estado, se están movilizando en torno a las demandas de las comunidades campesinas y las comunidades indígenas en Perú, que tienen pliegos de lucha muy grandes, se están movilizando en torno a fortalecer los pocos y pequeños sindicatos de base que todavía existen en Perú, porque la central mayoritaria está copada por el reformismo más rancio, pero sí hay dinámica de lucha. Ahí podríamos determinar un poco más, eso sería un tema de más minutos, pero sí existe escenarios de lucha pese al panorama adverso que tenemos en Perú. Sí, vamos a ver. Yo simplemente, en primer lugar, agradecer tu presencia. La verdad que ha sido una intervención muy buena, muy descriptiva, ¿no? Sin embargo, he hecho en falta el aspecto económico. Es decir, explicar un poco, en líneas generales, claro, ¿no? Cómo el poder económico, que no es de ahora, no es de ayer, sino que viene de hace 500 años, y cómo se crea, ¿no?, esa burguesía criolla, esa influencia de los grandes poderes económicos, las 12 familias, ¿no?, que dominan el Perú hasta ahora. Bueno, esa parte, ¿no?, me gustaría que ahí dieras una pincelada. Y la otra cuestión, vinculado también al tema económico,
Porque también hay que ser realistas, ¿no? Estamos en España y bueno, pues aquí mucha gente nos preguntamos, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿No? Y aquí tenemos empresas españolas que están haciendo el extractivismo ahí en Perú. Están despidiendo a gente, están matando a gente, a dirigentes ecologistas, ¿no? Está Repsol, por ejemplo, ¿no? Con el derrame de petróleo en la playa, está Endesa, está la banca española, como el Banco Bilbao, que ha estado lavando dinero en el narcotráfico, y aquí no se ha movido nada, ¿no? Entonces quiero también tu opinión con respecto al papel que hay por parte de las empresas en general, las multinacionales, pero en particular de las empresas y multinacionales españolas. También está... Ahí no lo que lo compañero, pero ya te has dio la palabra. No, Sí, vamos a ver. no, ya. Bueno, la democracia nació en Grecia para que los que tenían se repartieran en partes iguales lo que tenían. Y el pueblo no existía. Entonces, estamos hablando de la exclusión de Perú. La democracia se reparte, las familias que han nombrado, las 12, el capital peruano, entre ellos. ¿Vale? Han creado ahora, para que el Trump no ataque directamente a Perú, verbalmente y militarmente, 2 puertos, 2 megáfonos, donde se llevan todo el oro peruano. Por el sur, Shanghái, y por el norte, Estados Unidos, como sus empresas. De eso nadie protesta. Ahí no hay cultura social, ¿no? Entonces, esto es una pantomima. Porque la cultura social está en ver quién roba los recursos y meter el dedo en la llaga. Vamos a ver. Después, viene aquí y dice que el APRA es el PSOE. Por favor. Ahí hay que nombrar Acción Popular, que estaba el APRA y estaba Bedoya, estaban los 3. No se nombra a nadie más que el APRA, poniéndolo en paralelo con el PSOE. Me parece una comparación bastante errónea, al menos para mí. Después, hay otra cosa más que quería decir, que no tengo acá, porque no leo porque no hay luz. ¿Vale? No, de verdad, Me encanta ahí si quieres. Qué maravilla. a ver. No, aquí se ve. No, aquí es cierto. No vale. No va. Me pongo aquí. Vale. Ahí se ve. Intervenciones cortas. No. Va a ser corto. Va a ser corto. Y si no, viene más tarde. A mí, nadie me va a decir qué tengo que hacer. ¿Vale? Bueno, vamos a No, por si acaso. Por si acaso. No. Me está corrigiendo. No. Sí, Siga, compañero. Después sigo lo siguiente. Sobre fujimorismo. La comparación. O sea, solamente hay fujimorismo en el Perú. Porque los demás, y me gustó la comparación del hombre, está muy bien esa cantidad. Del comunismo lo han comparado con el centralismo. Entonces están desprestigiando al comunismo. Porque el que no es de Fujimori o de derechas es comunista, pero no le llaman comunista, le llaman centrista. Y por eso me ha gustado el paralelo que he hecho con los terrucos. Todo lo demás terrucos. Y después, bueno, vamos a ver aquí. Después vamos a ver. Y yo creo que ya he terminado. Sí, esas son las 3 ideas principales que quería decir. Pues muchas gracias. Aquí no venimos a coincidir. Habla. Bueno, primero felicitarte, creo que has hecho un buen análisis para el tiempo que has tenido para exponer nuestra realidad, para mí es impecable. Y te venía a plantear 2 preguntas. La primera es en función a la territorialidad de los movimientos sociales. No sé si te acuerdas de la experiencia de las zonas, por ejemplo, ¿no? De hasta qué punto lo territorial, cuando una movilización deja de ser netamente vamos a marchar en contra de una ley, o porque claro, se cae la ley y el movimiento social se desarticula. ¿Hasta qué punto lo territorial
puede llevarnos a dar ese paso que siento que faltó en las zonas, que fue hay que organizarnos como partido y entrar a la institución, digamos, ¿no? Como haciendo un paralelismo como lo que pudo haber sido aquí, que fue el 15M, que yo creo que lo trascendental del 15M fue que se creó el espacio físico para no solamente marchar, sino debatir, intercambiar ideas, discutir, ¿sabes? Entonces, ¿hasta qué punto crees que lo territorial puede influir en que esos movimientos sociales no, aparecen y no se desarticulen? Y la otra pregunta que te quería hacer era, a raíz de todo lo que has planteado, y con cada vez el Estado, el fujimorismo, habiéndose apoderado de todas nuestras instituciones democráticas y cada vez aferrando más y más al pueblo, ¿qué desenlace ves? Porque yo los desenlaces que veo es o volver a un conflicto mucho más radical, más allá de lo electoral, porque año tras año estamos viendo que da igual a quién votemos, los poderes fácticos no nos dejan hacer grandes transformaciones, o que los militares digan se acabó esto y volvamos a tener un gobierno militar. Esas dos preguntas que... Bueno, pues empieza por el de la economía. Yo sí quería además añadir ahí una cosa. Me parece que en estos años hay una serie de concesiones mineras que eran por 40 o 50 años y me parece que vencen o están venciendo, ¿no? También ahí yo creo que a lo mejor eso explica el que Dina Boluarte haya estado ese tiempo, o incluso de José Gel que ya es hasta ahora, ¿no? Por lo habéis cambiado ya. Bueno. A ver, bueno, en principio siempre los tiempos son mezquinos para poder hablar un poco más, ¿no? Siempre suele ser así, y más aún de repente de un tema del cual hay muchísimo que decir y es difícil encontrar de repente los hilos para poder hacer una cosa más sistemática, ¿no? Lo que he tratado de hacer es, en el tiempo que me ha tocado, un poco graficar y generar los primeros insumos para que esto pueda dar pie a mayores debates, o incluso que nos genera la idea de poder saber qué es lo que pasa más allá también, ¿no? Más allá al otro lado del mundo. A ver, en el tema del tema económico, mencionabas a varias empresas, también está Telefónica, por ejemplo, ¿no? Una de las empresas bandera, ¿no? Que dicho sea de paso, por ejemplo, que genera también conflictos hasta sindicales, por ejemplo, ¿no? Muchas de ellas impidiendo sindicalizarse a sus trabajadores, en fin. Y allá tenemos efectivamente este mapeo de las 12 familias que controlan el Perú, y que se ha ido un poco, entre comillas, actualizando, porque para ver quiénes entran a este club exclusivo de las 12 familias, pero si uno ve un poco la raíz o el organigrama de esto, te das cuenta que efectivamente toda la red económica del mercado del Perú pasa por manos de esta gente, de estas 12 familias. Y que tienen acciones o que tienen propiedades compradas en minería, que tienen en banca, que tienen en inmobiliaria, que tienen en transporte, que lo tienen todo, que lo tienen controlado todo. Entonces, y juegan en paredes muchos de ellos, ¿no? Y que han crecido en los últimos años al amparo, por ejemplo, justamente de la constitución que tenemos, ¿no? Del neoliberalismo como tal, que les protege cuando hay destapes de corrupción, cuando hay destapes de abusos, cuando hay destapes de malversaciones, cuando hay destapes de una serie de cosas, se les protege, ¿no? O, por ejemplo, una cosa que pasó en todo el mundo y que en Perú también nos afectó bastante, las medidas que dictó el gobierno para reactivar la economía era justamente salvar la economía de ellos, de esas 12 familias, de esas empresas privadas, de quienes controlan el capital en el Perú, en perjuicio de los trabajadores, ¿no? Siempre las medidas de salvataje de las crisis económicas las terminan pagando los de siempre, los trabajadores, ¿no es cierto? Y la economía termina siendo concentrada en manos de unos cuantos. En el caso del Perú, desde que el Perú es república entre comillas, ¿no? Porque también está quienes decimos que nunca fue tal, nunca terminamos de ser una república, siempre estuvo en manos de esta oligarquía, en todo caso, ¿no? De esta concentración de poder económico de las mismas familias terratenientes, dueñas de sectores estratégicos de la economía en nuestro país,
y que se van repartiéndolo todo, y que son ellos al final de cuentas los que van poniendo el lineamiento político en el gobierno. O sea, como decía el compañero, muchas veces poco importa quién entra al gobierno, porque las reglas del juego están dadas, porque el modelo económico no se va a cambiar, porque la constitución sigue siendo la misma, la constitución que tenemos ahora, que juega en pared con la estructura en cuanto a normativa laboral. Dicho sea de paso, no tenemos todavía, por ejemplo, una ley general de trabajo en el Perú que posibilite una defensa de los trabajadores. Hoy hay registros, eso se puede consultar en cualquier página de internet, uno pone conflictos sindicales en el Perú y te vas a dar cuenta que normalmente los conflictos sindicales terminan los tribunales fallando a favor de la empresa. O sea, el sindicato que plantea respecto a los convenios que ha firmado, que plantea la defensa de sus trabajadores despedidos o acosados, y que esto pasa a manos de instituciones como el SUNAFIL, que son las instancias de supervisión de los conflictos laborales. El Ministerio del Trabajo termina fallando por lo general, termina intentando la balanza en favor de las empresas, en favor de estos grupos de poder, en favor de esta oligarquía que siempre controla esto, ¿no? Eso por un lado. Ahora, para no olvidarme otra cosa, el compañero decía que no le parecía el tema de la comparación del APRA y el PSOE, y que no había señalado otros partidos de derecha más como Acción Popular y el Partido Popular y Cristiano. La comparación del APRA con el PSOE tiene que ver, para empezar, con que ambos partidos, por ejemplo, pertenecen a una misma instancia internacional. Son de la Internacional Socialista, los dos. O sea, por algo debe ser que ambos deben tener afinidades, similitudes políticas orgánicas para estar en una misma instancia. El APRA, decíamos, bueno, el APRA son siglas, ¿no? Alianza Popular Revolucionaria Americanista, es un partido que se funda primero como dentro de los sectores obreros politizados en la década del 20, y se funda con una posición de socialdemocracia, de representación de las demandas sindicales y los obreros. Con el devenir de los años, vira abiertamente hacia posturas de derecha reaccionaria. ¿No nos suena un poco parecido a lo que ahora es un poco la historia del PSOE, que tiene un origen de ese tipo, y con el pasar de los años otro es el rostro que muestra? Pero también es cierto, claro, que en Perú existe, pero hay que hacer una salvedad también. El compañero mencionaba a dos partidos de derecha tradicional en Perú, como Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, dos partidos tradicionales de la derecha peruana, pero que para términos o para cuestiones concretas en la actualidad no tienen el peso de la relevancia que tuvieron antes. Ojo, o sea, hoy el Perú, por ejemplo, es un país que se mueve ya no, si bien es cierto, sí, en lo económico se mueve en función de las 12 familias, digamos, que tienen el poder económico, pero en el plano político los partidos tradicionales ya no marcan la pauta, sino son los movimientos regionales o los partidos creados para campañas electorales puntuales, ¿no? Entonces, partidos como el Partido Popular Cristiano, el PPC, el partido histórico de la burguesía criolla, la burguesía limeña, hoy es casi un partido marginal si lo comparamos con el conglomerado más amplio de la derecha nacional, ojo. Y el Fujimorismo, por ejemplo, que no es un partido tradicional, que no viene de estructuras históricas, que no tiene una ideología como tal, es más un conglomerado de ultraderecha basándose en un populismo que les ha funcionado, es lo que marca la pauta. O partidos que tenemos ahora, como la Renovación Popular, que es el partido de López Aliaga, no es un partido histórico, es un proyecto político creado recientemente para elecciones. Entonces, los partidos tradicionales, y eso también incluye a la izquierda, ¿no? Los partidos comunistas tradicionales en el Perú son irrelevantes en las nuevas reconfiguraciones políticas o en el nuevo escenario de conflictividad o de lucha social en el país. Hoy los protagonismos están en manos de los movimientos regionales, de los partidos independientes creados coyunturalmente, o de los grupos sociales que se plantean agendas inmediatas para procesos inmediatos. Eso por un lado. Después, el tema de la zona, territorialidad. Es otro fenómeno importante que tuvimos en Perú y que efectivamente no lo mencioné. En Perú, producto de estas luchas juveniles, de estas movilizaciones juveniles, se va a dar un fenómeno al que se denominó zonas, que puede ser sinónimo de asambleas, si se quiere. O sea, fueron grupos de asambleas formados en diferentes puntos, principalmente de la capital del Perú, Lima. En una Lima apolítica, una Lima reaccionaria, se empezó a ver estos espacios de autoorganización, de asambleas populares, integradas principalmente por jóvenes que no querían estar en estructuras políticas tradicionales, que buscaban rebasar hacia una dinámica distinta de la lucha
tal como se entendía en los últimos 10 años, digamos. Y fue un proceso muy fuerte, fue un proceso muy importante que arrastró y que generó simpatías y que posibilitó la vuelta del debate público, políticamente hablando, en espacios donde no se discutía de política, en los barrios periféricos de Lima, en los barrios obreros, donde el apoliticismo es brutal, no se discutía absolutamente nada. Se empezó a ver en plazas, en calles, asambleas de jóvenes discutiendo sobre qué nos espera de este gobierno, cómo enfrentamos a estas medidas neoliberales sobre reformas laborales, cómo le exigimos al gobierno que integre nuestras demandas como nuevos proletarios que se integran al sector económicamente activo. Fue un proceso que duró un tiempo importante y que generó nuevas dinámicas, que generó nuevos lazos de lucha importante, pero como muchas veces pasa en Perú, o como casi siempre pasa en el escenario reciente, en los últimos 30 o 40 años, fueron procesos de convulsión social que terminan diluyéndose, porque no son canalizados hacia una estructura política que entienda que la correlación de fuerzas pasa por incluir demandas de territorialidad, de defensa medioambiental, de lucha contra la deforestación, contra el ecocidio. O sea, muchas veces las estructuras clásicas no sintonizan con estas demandas sociales, o el espontaneísmo de las masas termina desbordándose y termina diluyéndose porque no se canaliza en una estructura política que debía darle forma. Entonces, eso suele pasar. Ciertamente muchos sectores sí pasan a ser politizados e engrosan alguna fila de algunos partidos, algunos otros proyectos políticos, pero el grueso de la movilización termina siendo diluida. Entonces, terminamos en este ciclo, en estos ciclos así de espirales de lucha, de crecimiento, de avance y retroceso, avance y retroceso, avance y retroceso. Hace algunos años atrás, te acordarás que también tuvimos en el 2009, por ejemplo, una rebelión indígena que se llamó el Baguazo, el Bagua, en la selva norte del Perú, y esto si lo quiero mencionar me parece importante, en la Amazonía norte del Perú, se lotizó gran parte de la selva para entregárselas a transnacionales petroleras. Estas petroleras generaron derrames, contaminaciones de ríos, de lagos y todo lo demás, y destrucción total de muchas comunidades y ecosistemas de estas comunidades de la selva de la Amazonía norte del Perú. ¿Cuál fue la respuesta de las comunidades originarias? El levantamiento en defensa de sus tierras. Comunidades originarias como los Aguajún, los Aguaruna, se fueron a una lucha decidida bajo la cosmovisión que ellos entienden de defensa del territorio, de los recursos naturales, y le plantaron cara a la represión. Y lo curioso fue que incluso cuando la prensa o el gobierno, mediante interlocutores, se entrevista con los delegados de las comunidades y les dice, a ver, ¿cuánto quieres? Vamos a negociar, ¿cuánto dinero quieres para que permitas que las petroleras entren a tu territorio a extraer el petróleo? Porque ese territorio no es tuyo, es del país entero. Y los indígenas dicen, a ver, no se trata de dinero, porque nosotros no nos movemos bajo la lógica del dinero, se trata de defender la tierra. Y está documentado, hay mucho material sobre esto. Uno de los principales dirigentes amazónicos lo dice públicamente en conferencias, y a mucha gente dice, nosotros no defendemos la selva o la tierra porque creamos en la propiedad privada. Nosotros no creemos en la propiedad privada, creemos en la pertenencia, y defendemos a la tierra no porque la tierra nos pertenezca, sino porque nosotros pertenecemos a la tierra. Hay una cosmovisión distinta en cuanto a conceptos de propiedad, de pertenencia y de defensa de los recursos del ecosistema y todo lo demás. Esto chocaba totalmente con las visiones occidentalistas, típicamente de ciudad, que no entendían esta idiosincrasia o esta visión de las comunidades originarias. Pero a partir de eso es que los movimientos sociales y las izquierdas en general empezaron a ver y entender de que no solamente había que incluir la cosmovisión de los sectores de las comunidades andinas, por ejemplo, que durante muchas décadas fue un poco el bastión o el terreno desde donde se teorizaba y hacia donde se iba a hacer praxis, sino también las comunidades amazónicas, que tenían una cosmovisión distinta y con una potencia tan fuerte que hasta incluso congeniaba y sintonizaba con posturas libertarias en cuanto a temas de defensa de la tierra, no por la pertenencia, o sea, no porque nos pertenece, sino porque pertenecemos a la tierra, y conceptos de rechazo a la propiedad privada, por ejemplo. Entonces, estas luchas de territorialidad que se vieron en la ciudad a través de las zonas de estos jóvenes autoorganizados, o en las comunidades indígenas y las comunidades campesinas, son de los elementos que hoy son vitales para que los sectores sociales con intención revolucionaria a lo largo del país puedan buscar nuevas posibilidades, nuevas apuestas. Porque la pregunta siempre es, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué nos corresponde hacer? ¿Lucha armada como en los 80? ¿Resistencia como en los 90? ¿Qué es lo que le toca ahora al movimiento social o a las izquierdas o a los sectores libertarios de base?
Nos toca rescatar esta cosmovisión, esta idiosincrasia, estos procesos de lucha de las comunidades, entender sus complejidades, sus posibilidades y sus limitaciones, y a partir de eso politizar para tensar un nuevo escenario de lucha donde se visibilicen las demandas de todos y no se reduzca solamente a parámetros o a recetas mágicas desde arriba, sino que se involucra a movimientos sociales en general desde abajo, ¿no? Un poco. Aquí ha habido una defensa cuando se ha dicho se ha atacado al comunismo. Sinceramente, el problema de los partidos comunistas, PPs, es no solo de ahí, sino de todo. Por ejemplo, aquí la primera traición contemporánea que hubo del Partido Comunista es vender el sindicalismo. Y como esto ha ocurrido siempre. Y por ejemplo, el 15M, ¿qué ocurrió? Que fue la burguesía el 15M. Porque el tema, por ejemplo, el tema laboral, no se tocó en absoluto. En absoluto. Y siempre nos están metiendo, camuflando todo y además desvirtuándolo. Y por eso no llegamos a gran cosa. Me da mucho gusto, Franz, que estés por aquí. Soy Antonia Carlos y la verdad es que toda la historia, políticamente hablando, lo que nos has contado es como una historia negra de nuestro país, ¿no? Que es muy triste por otro lado, porque nada bueno has narrado, y es verdad. Lo que has contado todo es verdad, porque algunos sí que también sabemos las cosas que nos has contado, ¿no? Como periodista pues has enfocado de una manera muy bien. Entonces, mi pregunta es, hay elecciones, entonces, ¿qué norte o qué suerte le espera al Perú a partir de estas elecciones? Bien has dicho que los neoliberales llevan la estadística, no sé, yo no me he informado, que López Aliaga y Keiko lideran. No lo sé si esto es real, tú como periodista seguramente que tienes más. Pero también hay líderes de izquierdas. Ronald Atencio creo que es de izquierdas, aunque luego a lo mejor vira o gira, que como ya tenemos costumbre. Raúl Noblesillas creo que también es de izquierdas, los dos los que más. Pero luego está Ricardo Belmo, que es que le veo bastante fuerte, porque es un político añejo, mayor, pero que tiene buenas ideas, ¿no? A partir de ahí pueda que también quiera hacer políticas de izquierdas. Y luego está López Chao. Entre estos cuatro, que yo personalmente los veo un poco fuertes, tú como periodista, ¿no crees que alguno de estos pueda hacer frente a los fachas, a los fascistas, estos dos? Es mi pregunta. ¿Qué norte nos espera? ¿Qué suerte? Si tuviéramos una varita mágica ya lo hubiéramos sabido, pero creo que tú podrías descifrar un poco. Vamos a ver. Yo creo que tenemos que tener una cosa en cuenta. Los parlamentos, los políticos, los gobiernos, no dejan de ser personajes, están ahí. Pero quien gobiernan desde el asiento trasero del coche, quienes realmente llevan la conducción, son los poderes económicos. Las 12 familias y otras familias más y otras multinacionales más. Esas son los que verdaderamente están. El poder jurídico, o sea, los jueces, que es una carrera, yo no sé si aquí será muy complicada, pero aquí, para hacer oposiciones al juez, aparte de estudiar, hay que tirarse sus años. O sea, luego ya hay que venir de una familia, pero además los jueces forman parte del Estado. Y las leyes esas que tienen tienen cientos de años, están para asegurar el dominio de una clase sobre otra, de una oligarquía, de como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, no tenemos que engañarnos, tenemos que saber qué ocurre. Vivimos en un momento de crisis general, crisis económica, crisis social. Incluso lo que ha funcionado en el mundo en general, que eran los dos partidos, un partido socialdemócrata y un partido conservador,
uno llamamos de derecha, que nos repartían un poco las migajas, que era el estado de bienestar, en algunos sitios de más bienestar, caso de Europa, y en nuestro caso, desgraciadamente, pues mucho menos bienestar, ¿no? Pero ese es el funcionamiento. ¿Qué ocurre ahora? En esos partidos ya no hay migajas que repartir y se disuelven y se desaparecen prácticamente. Y se necesita otro tipo de gobiernos más autoritarios, que además hacen buenas campañas, porque esa campaña, la política no sirve para nada, todos los políticos son unos ladrones, etcétera, etcétera, que por otra parte puede ser cierto, pero el primer ladrón es tu patrón, el primer ladrón es tu empresario, ese es el primero. Ahí es donde tienes que ver lo que él se lleva y lo que tú cobras, ¿no? Entonces, todas esas campañas, hoy en día lo que vivimos, pues es esa situación. Hacen falta partidos de ultraderecha que son los que se están imponiendo, y no son nada originales, ¿eh? El segundo partido de Alemania, ¿cuál es? Alternativa de Alemania, que es nazi. El segundo partido o primero de Francia es Le Pen. O sea, y aquí vamos un poco más atrasados, pero bueno, ya nos pondremos al día, porque España también es Europa. Entonces, quiero decir que ese es el panorama que hay. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, lo de los políticos, vamos a ver, había un anuncio de un detergente hace años que decía, la señora dice, pues era una señora la que hacía el anuncio, yo hago la prueba de la cebolla. Cogí una cebolla y se la ponía a la camisa y la metía en la lavadora. Y en otra lavadora, la camisa también con la manchada de cebolla, y le ponía el detergente. Pues por todo esto, ¿qué diferencia puede haber? Pues mínima. Da igual que esté en uno que en otro. Lo importante será lo que se genere en la calle, y además yo creo que cada país ha sido una dinámica, pero esa dinámica de lucha, de movilización, de crear tejido social, es importante. Y eso es lo que en un momento determinado hace que las leyes no les quede más remedio que apoyarlas. Si en este país hay divorcio, ¿por qué hay una ley de divorcio? Coño, pues la gente se estaba divorciando, se estaban separando, se iban a inculparse, y hubo que aprobar el divorcio, y hubo que aprobar el aborto, y hubo que aprobar, ¿por qué hubo que legalizar sindicatos y partidos nosotros que venimos de una dictadura? Porque existían, y si había que meterlos en la cárcel, y los sindicatos hacían huelga, y como hacían huelga, decía el empresario, bueno, yo lo que quiero es resolver lo mío, ya sé que son ilegales, pero que paren la huelga como sea. Quiero decir que lo importante es la calle. Y bueno, yo ya me he hablado mucho, o sea que ya Yo creo que la línea es esa, ¿no? Rescato lo que acaba de decir el compañero, y esa era un poco la respuesta. O sea, decía hace un momento, en el caso de Perú, y creo que grafica, es un punto de muestra de lo que pasa a nivel global, bajo el capitalismo, lo que impone, lo que parte la torta de cada país es justamente el mercado, los que controlan el monopolio de la economía, y los políticos están en función de eso. Son piezas intercambiables al final de cuentas, ¿no? O sea, los regímenes o el intercalarse el gobierno de un lado para otro, si es que esto no trastoca los intereses de quienes controlan el poder económico, está todo bien. O sea, y eso, por ejemplo, en Sudamérica también lo hemos vivido mucho, ¿no? Regímenes populistas, progresistas, mientras no toquen el bolsillo de los amos, de los patrones, entonces está bien, pero el régimen que sí pueda plantarle cara a algo, a alguien, a los de arriba, entonces ahí la cosa va a cambiar drásticamente. Entonces, eso como trasfondo de todo. El mercado es el que impone su dictadura al final de cuentas. El capitalismo es el que impone las lógicas del juego, y en los marcos democráticos dentro de la burguesía, en los procesos electorales, las reglas están dadas. O sea, están dadas. En el caso peruano decíamos, por ejemplo, después del dictador Fujimori, todos los gobiernos que entraron con la misma consigna: revisar los crímenes, cambiar el tema de corrupción y cambiar el modelo económico. Ninguno no solo no lo hizo, sino que fortaleció, porque las reglas estaban dadas como tal. En el caso del mismo Castillo, buscó ir un poco más allá, digamos que el momento político y la estructura que le acompañaba le planteó ir más allá, y ¿qué es lo que pasó? Lo sacaron del poder. O sea, las reglas del juego están claras, están contundentes. Esta familia, esta oligarquía, estos grupos de poder concentrados tienen las cosas clarísimas, y pueden simplemente verse democráticos aceptando que entren en derechas o izquierdas. Al final es lo que menos importa, ¿no? Al final lo que interesa es que no se toquen los intereses y las reglas del juego que ya están dadas y que ya están determinadas. Pero para responderle puntualmente, compañera, la cosa está clara. O sea, en el caso de Perú,
lo que se hizo mucho, lo que se juega mucho, es no solo el tema político, sino el desgaste cultural. ¿A qué voy con esto? Se ha hecho una propaganda muy fuerte en Perú, tenemos este peso cultural de que cualquier cosa que suene, que se vea como crítico, como alternativo, como una cuestión de emplazar al gobierno para algún tema de derecho puntual, es visto como terrorismo. Y sumado a eso, lo que ahora la derecha usa y abusa como discurso, como narrativa de cara a la población es: ya tuvimos, ya querías un gobierno de izquierda, lo tuviste con Castillo, mira lo que pasó, nada, cayó un año de gobierno. Entonces, esa es la izquierda, ineficiente, inoperante, incapaz de hacer cualquier cosa y que se tropieza con sus propios pasos. Entonces, ¿cuál es el impacto cultural inmediato? Que la población hoy se refleja en estas encuestas de intención de voto. La izquierda está desprestigiada más no poder. Y esa es otra luz, por ejemplo, en este abanico de candidatos, 4 o 5 más que se dicen de izquierdas, no tiene mayor representatividad social. O sea, el grueso de los políticos de siempre están dispersos en estos espacios. Lo más concreto, lo que se puede vislumbrar a corto plazo, y esperamos equivocarnos, es que no es la derecha la que va a ganar estas elecciones, es la ultraderecha, que es la corriente o el escenario mucho más radicalizado y que ya no tiene ningún tipo de reparo en mostrar sus verdaderas intenciones. O sea, lo han dicho, en términos políticos, represión e imposición de medidas coercitivas a todo nivel. En temas culturales, erradicación de cualquier tipo de avance en cuanto a visibilidad, por ejemplo, de libertades de minorías o de sectores culturales. Hoy en Perú, en gestiones anteriores se avanzó un poco en cuanto a visibilizar, por ejemplo, cuestiones de género. Hoy se está buscando criminalizar las mismas movilizaciones feministas, por ejemplo. Se le busca criminalizar a las compañeras que saben movilizarse. Ya ni siquiera pensemos en sacar alguna ley en contra de ellas, sino simplemente por el solo hecho de movilizarse como mujeres con sus derechos, o sectores como, sectores LGTBQ, se les criminaliza por el solo hecho de existir y movilizarse. Y eso es parte de una agenda ultra conservadora que se ha impuesto como una normalidad absoluta. Y hoy hay una cosa curiosa, ¿no? O sea, se revierte un poco la torta y hoy las derechas radicalizadas en todas partes te dicen que frente a la agenda del progresismo, frente a esto que ellos llaman izquierda woke, frente a lo que ellos llaman la dominación del plan de homosexualizar a todo al mundo y todo lo demás, ser de derechas hoy es la resistencia, es la nueva contracultura. Ser de derechas o ser fascista hoy es ser de la resistencia, estar con los de abajo. Entonces, te genera una narrativa distinta, que eso cala en los jóvenes, por ejemplo. No es casual que sectores importantes de adolescentes, incluso entre 12, 13, 15 a 20 años, tengan intenciones de votos hacia las derechas. Por ejemplo, veía acá, y seguramente ustedes lo saben mucho más que yo, a mí me llamaba la atención ver en algunos reportajes aquí en España que chicos aquí, o chavales de 18, 17 años, que dicen que con Franco se estaba mejor, ¿no? Lo dicen, pero así, con total esparpajo, con Franco se estaba mejor. ¿Y con qué argumento? No, ninguno, que se estaba mejor, que se estaba bien, ¿no? Que el país estaba mejor, más ordenado. Pero qué alucinante, o sea, esos son los sectores a los cuales la derecha entra con fuerza para ideologizarlos, para politizarlos, y son los votantes que ellos quieren. Entonces, pues justamente por eso es que vemos hoy que la fuerza ultraderecha, como decía en Alemania, la Alternativa por Alemania, o el Frente Nacional de Francia, y allá en Perú, o acá Vox, que también está por ahí viendo cómo gana más espacios, las respuestas pasan por ahí, ¿no? O sea, la incapacidad que tenemos un poco desde los sectores anticapitalistas de poder articular procesos de lucha más allá de nuestros espacios en concreto, de poder sumar fuerzas y avanzar contra un enemigo común. Hoy, la extrema derecha, que se posiciona sin ningún tipo de tapujo en todas partes, en el caso peruano, por ejemplo, que muestra su intención de desbaratar lo poco que queda, para ellos es insignificante de qué corriente izquierda vengamos. O sea, para ellos somos terroristas y ya está. Y entonces, frente a eso, al menos desde Perú, mucha gente, muchos sectores políticos de base, movimientos sociales de base, se plantean de que es momento de que estos llamados a la unidad que desde izquierda siempre se han dado, se plasmen desde la lucha. Unidad de los que luchan, porque si no hacemos unas plataformas unitarias frente al enemigo común,
la cosa se viene mucho más negra, ¿no? Negras tormentas vendrán, así que pasa por ahí. Muy bien.